Si todos están de acuerdo, arrancamos. Muchas gracias por comenzar a grabar la sesión. Espero no tenga ningún inconveniente. Em, Antes que nada, agradecemos muchísimo a los que se pudieron conectar. Esta sesión está pues prácticamente enfocada para poder platicar y abrir este espacio de conversación con todos ustedes sobre cuáles son las mejores prácticas para el proyecto de implementación, para tener un proyecto exitoso. Esta conversación realmente la estamos haciendo entre Salesforce y Cloudco. ¿Quiénes nos acompañan en esta sesión? Bueno, tenemos de ponente a Giovanna Lucía Cano. Giovanna Lucía Cano es Salesforce Partner Engagement Manager. ¿Cuál es prácticamente el rol de un Partner Engagement Manager? Ella nos apoya del lado de alianzas y canales, nos apoya para poder trabajar en conjunto con los partners que son nuestros aliados de negocio que nos ayudan en este proceso de implementaciones en todos los proyectos, nos ayuda con pues este acompañamiento con su perspectiva y experiencia de mejores prácticas, factores de éxito, todo este tipo de recomendaciones que nos pueden ayudar para que un proyecto sea exitoso. Entonces, realmente esta conversación la traemos con ustedes para que podamos tener todas las herramientas como equipo, cliente, partner y fabricante y podamos tener un proyecto pues prácticamente exitoso. También nos acompaña Edgar Cruz. Edgar Cruz nos acompaña del lado de Cloudco, de nuestro partner estratégico. Cloudco es un partner pues muy reconocido dentro de Salesforce. La verdad es de que hemos hecho numerosos proyectos con Cloudco. Realmente Cloudco es un partner que tiene 0 red accounts. Red accounts pues prácticamente le llamamos a cuentas pues que tienen algún tipo de problemática en el proceso de implementación. Esto realmente nunca ha ocurrido con Cloudco, pues tenemos como director de operaciones a Edgar Cruz, que pues prácticamente es la cabeza para todo este proceso de proyectos de implementación con nuestros clientes. Entonces, ahora sí, dejo el foro abierto a Giovanna y a Edgar. Gio, si quieres, te nos ayudas a partir del siguiente slide y yo voy manejando la presentación para que podamos ir avanzando y tú tengas el control del seguimiento. Vale, claro que sí. Bueno, pues primero que todo, buenos días para todos. Les queremos agradecer primero que nos estén acompañando. Sabemos que están sacando tiempos de su operación, están sacando espacio para podernos atender y pues somos muy conscientes de que seguimos pasando por una situación muy particular, trabajando desde nuestras casas y sacando espacio para equilibrar diferentes actividades. Entonces, pues, primero que todo, como Salesforce y ahora en compañía con Cloudco, queremos nuevamente agradecerles por su tiempo y el espacio que están dedicando para esto. Tenemos unos slides que adicionamos en la mayoría de nuestras presentaciones. Estos pues básicamente lo que aclaran es que el contenido que vamos a compartir recomendamos que sean cautelosos con la distribución del contenido, ¿no? Entonces, esto es lo que compartimos en estos slides. Adelante, Ali. Y pues ya entrando en materia, vamos a ver un poco cuál es el objetivo de este webinar. La idea es poder revisar algunos factores que son claves en la ejecución de los proyectos, ¿no? Entonces, vamos a hablar de 9 puntos que son muy importantes en la ejecución, que nos permiten garantizar el éxito y una buena conversación entre el partner y ustedes como clientes. El primero es una buena definición del alcance funcional de los productos que se van a implementar dentro del proyecto. El segundo es, y muy en relación con el primero, pues definir correctamente el alcance técnico que va a ser parte del proyecto y cuáles son las responsabilidades de parte y parte. El tercero, que es dejar clara y definida cuál es la metodología con la que se va a ejecutar el proyecto. El cuarto, y muy en relación con la metodología, cuál es la mejor conversación para ejecutar y establecer un proceso claro de gestión de controles de cambios. El quinto, muy en relación con los dos anteriores, que es establecer
un buen gobierno de proyecto. Vamos a ver de qué se trata el gobierno de proyecto y en qué se diferencia de la metodología. El sexto, que es cuáles son los acuerdos a los que llegamos para ejecutar pruebas, cuáles son los tipos de pruebas que es recomendado incluir y dejar claros en un proyecto. El séptimo, que es la capacitación, pues que junto con el punto 8 de adopción, que son fundamentales para que los usuarios realmente entiendan y puedan empezar a vencer el miedo al cambio si usaban o llevaban mucho tiempo usando X aplicaciones anteriores o X sistemas anteriores. Son dos puntos cruciales en la ejecución. Y pues el último y no menos importante, que es el de la administración de los riesgos. Entonces, sin más, si quieren, entremos a abordar estos puntos. Entonces, el primero, que tiene que ver con el alcance del proyecto, ¿qué se tiene que tener en cuenta? Es dejar muy claro, principalmente desde el comienzo de la ejecución, cuáles van a ser los productos que se van a implementar, ¿sí? Normalmente, cuando el proyecto comienza su ejecución, pues siempre se pasa por un periodo de discovery donde el partner lo que va a hacer es preguntarles y hacer como un double check del entendimiento de los puntos de proceso, de lo que a ustedes como clientes les está doliendo en el proceso que los lleva a la implementación. Y aunque ya se hizo todo un trabajo previo en la etapa de preventa para identificar los productos a implementar, pues es necesario hacer como ese double check de cuáles son los productos particulares de Salesforce o los capabilities de Salesforce que son click and point, que no requieren desarrollo, que vamos a implementar dentro del alcance del tiempo que tenemos para ejecutar o que el partner comience a construir, ¿sí? Entonces es muy importante que desde las primeras semanas, ¿sí? Cuando ya salgamos del discovery y entremos a esa etapa de diseño del proyecto, pues tengamos una discusión de confianza con el partner como para entender cuáles son los productos de Salesforce que vamos a implementar, si están acordes con el licenciamiento de Salesforce que adquirimos, tener ustedes claros como clientes, así de pronto no sean tan técnicos o todavía no tengan tanta profundidad en Salesforce, de cuáles son las características de los productos que se van a implementar, ¿sí? E identificar si todo lo que se relevó en ese discovery y en ese diseño se puede hacer con funcionalidades nativas o necesariamente por la complejidad del proceso se tiene que recurrir a funcionalidades desarrolladas o personalizadas para poder lograr lo que se quiere a nivel de proceso. Como les digo, es una conversación que es importante se dé al comienzo del proyecto, como para que ustedes tengan claro qué va a ser de caja, qué va a ser personalizado. Acá hay un punto importante y es, no debemos entender mal el hecho de que un partner decida personalizar algunas funcionalidades y no necesariamente es una buena práctica el hecho de que todo se tenga que hacer por caja. O sea, cada producto de Salesforce tiene sus bondades. Está muy bueno que en la mayoría de la implementación se logren funcionalidades con funcionalidades de caja, pero no necesariamente quiere decir que esté mal que alguna funcionalidad se tenga que personalizar por un desarrollo. Tenemos que como que desmitificar la palabra de que necesitamos utilizar un desarrollo para poder conseguir el proceso que queremos. Pero sí es importante que si queremos lograr un mínimo producto viable, una fecha de salida que sea alcanzable, a veces es importante primero priorizar las funcionalidades de Salesforce que son nativas versus las funcionalidades que queremos personalizadas. Eso es importante. Como puntos clave, pues que es importante definir qué nubes de Salesforce vamos a usar y son parte de la implementación, confirmarlas porque ya vienen muy claras del proceso de preventa. Si por alguna personalización que requerimos vamos a usar alguna aplicación adicional a las nubes que compramos, ¿sí? Que normalmente se encuentran en el mercado de aplicaciones de Salesforce, AppsChange. Como les mencioné, tener claridad de cuáles son las funcionalidades fuera de caja que se identifican y desmitificar el tema, más bien tener una conversación muy clara con su partner, en este caso Cloudco, en por qué son necesarias y entenderlo, ¿sí? Identificar qué objetos de Salesforce, qué funcionalidades se van a usar en la implementación, cuentas, contactos, casos, si se requiere un objeto personalizado, para qué se va a usar, por qué va a ser necesario. Y bueno, todas las consideraciones, supuestos y límites relacionados con los productos que ustedes van a adquirir. Es una conversación que es muy bueno que se tenga
por lo menos en la etapa de diseño, como para que ustedes vayan entrando un poco más en detalle de lo que se está implementando. Si quieren, pasamos al siguiente slide. Y en este slide, en esta parte lo que vamos a ver es un ejemplo de lo que está muy bien a nivel de definición en un proyecto, en la parte inicial, en el alcance funcional, y lo que no está tan bien. Entonces, en el ejemplo les vamos a compartir la información para no entrar en el detalle de lectura del ejemplo, pero está muy bueno que ustedes logren con el partner desmenuzar cada uno de los casos de uso y eso cómo se convierte ya en la funcionalidad. Eso se da más hacia la etapa de diseño. Y por otro lado, pues no se conformen con cosas que estén muy a alto nivel, por lo menos ya cuando estén llegando a una etapa de diseño, sino que como cliente, su responsabilidad también y algo muy bueno de su parte es que se involucren muy bien con el partner para que logren llegar al detalle de cuál va a ser la funcionalidad con la que ustedes se van a encontrar en la etapa de pruebas después de la construcción. Siguiente punto. Eso en cuanto al alcance funcional del proyecto. Ali, si quieres, puedes pasar al siguiente slide. Entonces, ya muy relacionado con la parte funcional, está un poco más el alcance técnico del proyecto, todo lo que tiene que ver cuando nosotros tenemos un sistema transaccional como SAP, como un sistema de facturación, ¿sí? Sabemos que Salesforce no está hecho para ser un sistema transaccional, para eso están los sistemas transaccionales, ¿sí? Que soportan los procesos financieros, logísticos, de entrega, de facturación, ¿sí? Y tenemos a Salesforce como nuestro CRM, concentrando procesos comerciales, de servicio, nuestros datos principales de cliente, nuestro orquestador y de gobierno de datos de cliente. Entonces, cuando entramos a la necesidad de conectar nuestros sistemas transaccionales con Salesforce, entramos a este mundo de las integraciones, ¿no? Entonces, acá lo que recomendamos es que se deje una arquitectura de integración clara y definida desde el discovery y el diseño del proyecto, ¿sí? Para eso, pues muy seguramente ustedes como clientes, si llegan a ese punto de la complejidad de un proyecto, a tener que pensar en una integración, pues muy seguramente van a tener que asignar un equipo de su lado y tener una conversación muy clara con el partner en relación con definir desde el comienzo cuáles son los sistemas que se van a integrar, tener muy clara cuál es la necesidad y el outcome que esperamos de poder conectar esa información. Sí, porque muchas veces queremos de pronto traernos una información que nos puede generar una integración que es muy costosa, que se va a demorar mucho en tiempo, pero que después del tiempo de ejecución del proyecto nos dimos cuenta que no era tan necesario para el MVP, que podíamos convivir sin esa información en el CRM. Entonces, por eso, ver esa necesidad empresarial versus el esfuerzo, el costo de construirla, es algo muy importante analizar a la hora de construir integraciones. Y pues dejar, si finalmente se define que es necesaria, ¿sí? Muy acotada en alcance, ¿sí? ¿Cómo la vamos a hacer? Si va a ser un web service, si va a ser algo que se haga por otro medio o por un batch, algo un poco más sencillo, y pues se dejan como puntos claves a definir, ¿no? Entonces tiene que quedar muy claro si van a haber varias integraciones, cuál va a ser el diagrama de arquitectura. En un diagrama de arquitectura pues tiene que quedar clarísima la información que se va a alojar en Salesforce, si hay alguna mediación de por medio, si tenemos algún mediador, si tenemos algún firewall, porque nos vamos a integrar contra sistemas on-premise o si los sistemas contra los que nos vamos a integrar ya son sistemas cloud. Eh, la cantidad de registros que va a pasar o que va a viajar por esas integraciones, es muy bueno considerarlas, inclusive desde la preventa, ¿sí? Porque eso puede que nos defina que requerimos cosas adicionales dentro de esa arquitectura de integración y todos esos puntos como necesarios para que el partner pueda entrar a construir mucho más tranquilo y ustedes también. Siguiente slide, dale. Entonces acá lo que tenemos es un ejemplo de cómo queda una arquitectura de integración definida de manera clara, ¿sí? Entonces sabemos qué se va a interfazar, cuál va a ser la dirección de la integración, si es unidireccional, si es bidireccional, cuál va a ser la frecuencia en que van a viajar los datos, ¿sí? Si va a ser diario, si va a ser en batch. Quedan como los acuerdos claros de integración y más porque normalmente cuando se construyen integraciones hay un equipo de Salesforce que hace un esfuerzo, pero también debe haber un equipo del sistema del legado fuente
del lado cliente, que tiene que hacer un esfuerzo y que tiene que estar listo y alineado en el cronograma de trabajo del proyecto, pues para que las cosas funcionen. Y por el otro lado, pues está un ejemplo pobre e incompleto de que no les recomendamos que dejen como tan a alto nivel, a nivel de integraciones, porque si no, pues cuando las cosas se dejan muy a alto nivel, por lo menos ya en la etapa de diseño, y no hemos tenido estas conversaciones de alineación de tiempos de equipo, pues nos estrellamos con esto. En la construcción se empiezan a afectar los tiempos que están estimados en la construcción y eso normalmente requiere que se tengan que alargar los tiempos, pues con costo para las dos partes, ¿va? Siguiente punto, ya saliendo un poco del alcance técnico y funcional. Siguiente slide. Pasamos a un tema que también es muy relevante, que es parte del alcance, que es la migración de datos. La migración de datos tiene que ver con los registros de datos históricos que tenemos de clientes, de casos de servicio, de solicitudes de servicio, de datos maestros, que queremos definir que se haga una carga inicial en el proyecto de implementación de Salesforce. Entonces, esto normalmente requiere pues, que haya una preparación de esos datos, o sea, sobre la definición de los datos, de cómo se van a ver en Salesforce. El partner lo que va a hacer es entregar una plantilla y el cliente, ustedes como cliente lo que van a hacer es que hacer esas extracciones de sus sistemas legados y transformar esa data para dejarla en el formato correcto, ¿sí? Eso es un trabajo en conjunto con el partner, pero la responsabilidad de entregar esos datos limpios normalmente está del lado cliente, ¿no? Entonces, es un trabajo donde tiene que haber mucha sincronización, donde se tiene que con tiempo hablar de cuánto tiempo vamos a necesitar en cronograma para poder entregar las extracciones, para poder hacer las transformaciones y para poder empezar a hacer esas iteraciones que se requieren para cargar esos datos migrados en Salesforce normalmente se deja antes de la etapa de pruebas y ya datas completamente depurada, pues que se migra de la data de pruebas hacia el ambiente productivo. Es datos, ¿no? Es muy sensible, entonces es algo que se tiene que planear con tiempo. Por ende, ¿qué recomendamos? Que se identifiquen los datos con suficiente anticipación, eh, que se tengan claros cuáles van a ser los sistemas fuentes de donde se van a hacer las extracciones y que se determine quién va a ser el responsable de exportar y limpiar los datos. O sea, que las responsabilidades queden muy claras de lado y lado, se identifiquen también las volumetrías de datos que vamos a migrar, inclusive desde la etapa de preventa. Esa es una conversación muy sana que se puede tener desde la etapa de preventa. Si quieres, Ali, pasamos al siguiente slide. Y pues ya al final en migración, pues lo que dejamos es el ejemplo de lo que es una buena práctica, ¿sí? Es decir, dejamos claros y por escritos ya en esa etapa de diseño del alcance de la migración, de cuáles son los acuerdos, es decir, cuáles van a ser responsabilidades de Cloudco, cuáles van a ser responsabilidades mías como cliente, y pues un ejemplo incompleto y es dejar las cosas muy a alto nivel y pues esperar, vuelve y juega, a la etapa de construcción cuando el partner me empiece a pedir insumos a no haber tenido una conversación clara en torno a qué se requería de mi lado para el frente de migración. Entonces, con esto que hemos visto del alcance funcional, del alcance técnico y de la migración, cubrimos como todo lo que tiene que, le recomendamos que se deje muy claro en la parte de definición de alcance, pero pues a mí me gustaría devolverme y preguntarle a Cloudco en su experiencia de tiempo que llevan en la consultoría, ¿qué otras recomendaciones le pueden dar a los clientes que nos acompañan en este foro en cuanto a buena ejecución y buena definición de un alcance de proyecto? Rápido les cuento, tengo 20 años de experiencia en el mundo de tecnología. De estos 20 años, 15 han sido en temas de consultoría y nos ha tocado ver muchísimas cosas que creo que vale la pena reforzar. Muchos de los asistentes a la sesión están buscando automatizar un proceso, arrancar un negocio de implementación. Entonces, a mí me gustaría reforzar mucho el tema de lo que es el levantamiento y de la preventa. Muchas veces me parece que se minimiza en pro de tener una cotización económica de alcance y creo que vale la pena no solamente desglosar bien los procesos, sino que ustedes, empresas a nivel negocio, también puedan tener esta visión de hacia dónde quieren. A final de cuentas, el proyecto de implementación refleja una estrategia de visión
tal vez muy pequeña, mediana o grande, de hacia dónde quieren ir sus negocios, obviamente en pro de ser más exitosos, de tener algún tema de retorno de la inversión que están realizando. Entonces, para mí es importante que ustedes a nivel negocio primero identifiquen hacia dónde queremos llevar la empresa, el área o el proceso. De ahí vamos desglosando estos procesos de tal manera que podamos ir viendo cómo mejoramos y optimizamos con un montón de herramientas que tiene Salesforce, o sea, todo lo que tenemos hoy en día en temas de Excel, en temas de procesos manuales, de comunicación, lo podemos automatizar, la herramienta también nos lo permite y también es un momento idóneo para hacerle un reto al proceso actual. Muchas veces lo que vemos es que la empresa ya está acostumbrada a hacer ciertos procesos de cierta manera y lo que buscan hacer es automatizar ese proceso con Salesforce. Y yo creo que aquí vale la pena identificar en conjunto con nosotros, que tenemos ya muchos años de experiencia en procesos de negocio, ver cómo mejoramos, cómo hacemos menos pasos, cómo optimizamos. Y eso también nos va a permitir tener un proyecto mucho más exitoso y probablemente incluso más ligero o mejorado. Entonces, ese también es uno de los consejos que yo les quisiera dar. Y mucho también es revisar esta documentación de proyecto, o sea, esta propuesta que les entregamos como partner o que les entrega un proveedor de cualquier otra tecnología, o sea, que sea muy claro, que tenga este nivel de detalle, que ustedes se sientan tranquilos, que la solución que les estamos dando es prácticamente lo que ustedes requieren como solución y como optimización de su negocio. Me parece que es una muy buena práctica cuando ya vayamos a arrancar estos proyectos y nosotros es algo que hacemos mucho en nuestros proyectos, es tener una sesión de planeación o una sesión de pre-kickoff, porque muchas veces nos arrancamos con estos proyectos, pero no tenemos muy claro, por ejemplo, quiénes son los sponsors, quiénes son los usuarios clave, quiénes son los responsables tal vez del tema de tecnología, de integraciones. Entonces, con esta sesión, nosotros vamos alineándonos, las dos organizaciones, en cuanto a quiénes son las personas responsables, a quién vamos a estar asignando las tareas tal vez de entrega de datos, temas de capacitaciones y vamos moldeando este calendario de proyecto en donde podremos tener una visión mucho más estratégica de la solución. Entonces, aquí la invitación es no nos olvidemos del tema de estrategia, hacia dónde queremos llevar nuestros negocios y nosotros en la parte consultiva y en la parte de procesos y de la herramienta con Salesforce podemos cubrir muchas de estas soluciones para que podamos hacer que ustedes sean mucho más exitosos de lo que son hoy en día. Bueno, pues ya entramos entonces en lo que es la metodología del proyecto. La metodología del proyecto es el cómo vamos a ejecutar las diferentes actividades de lado y lado en el proyecto, ¿no? Entonces, ¿qué se define? ¿Qué tipo de metodología de ejecución vamos a tener? ¿Es una metodología ágil? ¿Sí? ¿Va a ser waterfall, cascada, que ha sido como la metodología tradicional? Muchos proyectos y muchos clientes y muchas prácticas están evolucionando hacia irse a full proyectos ágiles, ¿sí? O Adaptive, que es una metodología propia recomendada por Salesforce, implementada por Salesforce y por muchos de nuestros partners, Cloudco entre ellos, que lo que hace es una mezcla entre prácticas y fases de proyecto Waterfall con prácticas y fases del proyecto en Ágil. Entonces, Adaptive lo que hace es comenzar dándole mucha importancia a la planeación, entonces mantiene muchas actividades y fases de proyectos Waterfall, o sea, mantiene su etapa de discovery, de diseño y un cierre oficial de diseño y de una planeación de proyecto identificada y clara. Y todo lo que es la construcción e incluso las pruebas las ejecuta con metodología ágil, ¿sí? De esa manera, pues lo que logra el partner al establecer la metodología de manera clara y dejarla por escrito desde su propuesta comercial, desde su documento de acuerdos de trabajo, es dejar claras las expectativas de ustedes como clientes en relación a qué va a suceder durante cada uno de los días de ejecución del proyecto. Si es un proyecto de 3 meses, ya sabemos cómo se va a ejecutar cada una de las semanas o de los días del proyecto. Entonces, ¿qué elementos metodológicos se incluyen? Pues las actividades por cada una de las fases, las responsabilidades de cada uno de los roles, tanto del partner como del cliente, qué se espera, qué dedicación se espera de cada uno de los recursos en cada una de las fases.
los entregables, qué me va a entregar a mí el partner en cada una de las fases y qué debo entregarle yo como cliente en cada una de las fases, y los supuestos y consideraciones. Los supuestos y consideraciones no son más que qué se espera, qué se asume que va a estar disponible, por ejemplo, accesos a un sistema legado, es un ejemplo de supuesto, en la ejecución de X fase del proyecto. Y las consideraciones, pues normalmente tienen que ver con cómo el partner va a ejecutar, en qué condiciones típicas va a ejecutar el partner, y también deben quedar identificadas, inclusive desde la propuesta comercial. Pasamos al siguiente slide. Entonces, acá nuevamente tenemos lo que es el entendimiento metodológico que nos da el partner desde el comienzo, desde su propuesta, versus un entendimiento que está pobre e incompleto, ¿no? Entonces, en un entendimiento completo, se deja clarísimo definido qué se va a hacer por parte del partner y qué va a esperar de mí en cada una de las fases, qué me va a entregar en cada una de las fases, que normalmente tiene que ver con cosas tangibles, documentación o cierres de fase. Podemos acordarlo así en las partes, porque normalmente los entregables y las fases están directamente relacionados con hitos de facturación. Y pues como consideraciones, dejar desde el comienzo por escrito y establecidas cuáles van a ser las consideraciones que yo tengo que tener en cuenta como cliente, y que muy seguramente voy a tener que negociar con mi partner, ¿va? Entonces, a nivel metodológico, y me devuelvo con Edgar un poco, ¿por qué consideras que es importante, o por qué consideran ustedes como Cloudco que es importante que se deje definida la metodología desde el comienzo del proyecto? Sí, es vital, o sea, establecer una estrategia de metodología que nos permite establecer estrategias o expectativas y alinearnos en el sentido de identificar cuál es la necesidad en torno a el tiempo de duración del proyecto, cuántas áreas estarán participando. Entonces, hay diferentes metodologías, como comentabas, Giovanna, y nada más, quisiera nada más profundizar un poco en las metodologías. O sea, muchas veces ya conocemos estas metodologías. Sin embargo, hay algunas creencias sobre algunas de ellas. Por ejemplo, el tema de cascada, como todos sabemos, es un proyecto de un alcance fijo, con un set de recursos, un set de etapas que estaremos siguiendo para tener una liberación. Esta metodología funciona muy bien cuando ya tienes muy bien identificado cuál es la necesidad, cuáles son los procesos que se van a automatizar, cuáles son las reglas de negocio. O sea, cuando tienes ya muy bien estructurado eso, la verdad es que una cascada te puede funcionar muy bien. Y luego entramos a estas metodologías ágiles, que muchas veces yo platico con nuestros prospectos y con nuestros clientes que hay una falsa idea en el sentido de, como la metodología se llama ágil, pues yo voy a tener mi proyecto en menos tiempo. Lo que nos permite la metodología ágil es ir levantando requerimientos en el paso del tiempo, o sea, ir generando estos bloques de funcionalidad e ir viendo cómo va funcionando estas entregas parciales o estas entregas rápidas en los cuales podemos ir ya palpando estos proyectos. Funciona muy bien esta metodología cuando no tenemos muy claro hacia dónde va el negocio o cuando el negocio es muy cambiante. Entonces, ahí nos podremos adaptar, ver estos nuevos backlogs de producto en donde podemos estar incluyendo nuevas funcionalidades en ventanas de tiempo de tal vez 1 o 2 semanas. Entonces, es dinámica en ese sentido. Sin embargo, no necesariamente es que el proyecto pueda terminar en menor tiempo. Y Adaptive es una metodología que sirve muchísimo porque es como una especie de híbrido en donde sí buscamos hacer estas entregas parciales, pero también mantenemos el alcance fijo de estas reglas de negocio definidas. Entonces, estas tres metodologías, ninguna es mejor que otra, simplemente algunas se adaptan mejor a las necesidades del proyecto y del cliente en ese momento, y podríamos usar estas combinaciones para poder tener este éxito en los proyectos. Bueno, entramos al proceso de gestión de cambios, que va muy relacionado con la ejecución metodológica que se defina para el proyecto, y que es bueno entender de qué es un control de cambios, ¿sí? Que es diferente a la gestión del cambio, que tiene que ver más con capacitación y con adopción de nuestros usuarios finales. En este caso, la gestión de los controles de cambios tiene que ver con la conversación clara que tenemos que tener con el partner cuando llegamos a ese momento del proyecto donde identificamos algo, puede ser inclusive desde el discovery, ¿sí? Donde identificamos
que necesitamos como cliente alguna funcionalidad que no estaba dentro del alcance del proyecto, ¿sí? Que no estaba dentro de lo que acordamos en los puntos que estaban fijados a nivel de alcance o en la propuesta comercial o en el documento de acuerdos de trabajo. Como clientes siempre le tenemos miedo a esa palabra, control de cambios, pero fíjense cómo es un proceso que es muy sano establecer en la gestión de los proyectos porque es un proceso de negociación donde entramos a una conversación con el partner para entender, ¿sí?, de dónde sale la necesidad, priorizar si esa necesidad se puede cambiar por alguna otra que estuviera identificada dentro del alcance y revisar con el partner si se puede asumir como parte del alcance sin costo o si definitivamente por el esfuerzo es algo que se tiene que hacer con costo, ¿sí? Para esto, ¿qué se requiere? Se requiere establecer un proceso de identificación del cambio, ¿sí? Porque un cambio no es solamente cuando hay un fuera de alcance, sino cuando se modifican los términos contractuales en cuanto a tiempo, en cuanto a que requerimos adicionar más personas del lado partner principalmente al alcance del proyecto, ¿sí? Entonces es necesario primero identificarlo, saber por qué se da, ¿sí? Eh, entender cuándo aplica, ¿sí? Si es por un cambio de entregable, si es por un cambio de alcance, si es por algún corrimiento de cronograma que puede que no necesariamente sea atribuible al partner, sino porque de pronto no logramos alinear equipos en algún momento del tiempo y nos tocó correrlos, o porque se cambiaron por alguna razón, por nuestros tiempos y nuestros procesos dinámicos, los objetivos del proyecto, ¿sí? Entonces, es importante que desde el comienzo se defina, primero se tenga claro cómo lo identificamos, tengamos claro cuál es la naturaleza del cambio, que es ese segundo punto que vemos ahí, y tercero, pues que ya previamente, desde el comienzo de la ejecución del proyecto, por eso se da mucho énfasis a desde la primera semana, tener clarísima una sesión de planeación y de establecimiento de un cronograma, podamos tener sobre esa línea base, pues saber qué tanto está cambiando esa línea base del proyecto. Fíjense que una línea base de proyecto aplica tanto si tenemos una metodología waterfall, si tenemos una metodología ágil o si tenemos una metodología híbrida. ¿Sí? Porque a veces de pronto como clientes entendemos que, ok, si yo estoy ejecutando con metodología ágil, yo puedo meter cualquier cambio que quiera. Y resulta que la metodología ágil nos permite tener entregables, ¿sí? Releases más rápido, liberaciones más rápidas, pero no nos evita el hecho de que tengamos limitantes en torno a tamaño de equipos de nuestro lado, del lado partner, o a un time boxing, una línea límite de tiempo para ejecutar lo que definimos en el alcance, ¿no? Entonces, por eso es importante, independiente de la metodología, definir una línea base de proyecto. Entonces, ¿qué es importante a nivel de proceso? Primero, que se deje por escrito, que ustedes tengan claro que va a ser un proceso que es muy sano, que se deje por escrito para que justo como está por escrito, ustedes tengan claro como clientes a qué se van a tener de acuerdo a la metodología con el proceso de gestión de cambios con el partner, cómo se van a identificar esos cambios, cómo se van a identificar esos impactos de esos cambios, ¿sí? Que se deje claro si va a ser algo que va a asumir el partner, si va a ser algo que definitivamente, de pronto por la complejidad, tiene que ser un control de cambio con costos. Y también del lado partner y de nosotros como cliente, ¿quién va a aprobar esa solicitud de cambios? ¿Quién va a tener el poder decisor para dar un go que no se vuelva un cuello de botella en los tiempos de ejecución del proyecto? ¿Y cómo vamos a comunicar ese cambio al resto del equipo? ¿Vale? Entonces, eso es importante dejarlo claro en este proceso. Siguiente slide. Entonces, acá que tenemos un ejemplo de una buena definición, una definición y una conversación clara de un proceso de controles de cambios. Y pues por otro lado, un proceso como pobre e incompleto en torno a la definición, un proceso que está a altísimo nivel y que resulta que cuando dejamos algo a alto nivel, pues nos encontramos con que ya cuando nos vemos enfrentados a que encontramos algo por fuera del alcance o se nos corrió el tiempo por alguna razón, ninguna de las partes tiene claro cómo poder conversar sobre este proceso. Entonces, tengámoslo muy en cuenta porque está muy relacionado con la definición de la metodología del proyecto. El siguiente punto, pues también muy relacionado con los dos anteriores, es la parte del gobierno del proyecto. Si quieres, Ali, podemos setear a ese slide. Entonces, el gobierno del proyecto, fíjense que no es igual a la metodología en el sentido de que el gobierno del proyecto va a establecer, si la metodología nos da el cómo vamos a hacer las actividades, ¿sí? De ejecución del proyecto,
la metodología, el gobierno del proyecto nos va a dar la estructura, ¿sí? El cómo vamos a tomar las decisiones del proyecto, cómo vamos a comunicar los acuerdos de trabajo del proyecto, cómo vamos a ejecutar el gobierno técnico del proyecto. Esas son las actividades que, a diferencia de la metodología, definimos en el gobierno de proyecto, ¿sí? Entonces, en esta estructura de toma de decisiones del proyecto vamos a identificar cuáles son los roles que van a tomar decisiones, ¿sí? Y qué y de qué manera vamos a compartir esa información de toma de decisiones en el proyecto, ¿no? Entonces, ¿qué es importante? ¿Cuáles son los puntos claves a definir en el gobierno del proyecto? ¿Cuál va a ser la estructura de la organización, tanto del cliente, que va a ser el equipo base en la ejecución del proyecto, con sus respectivos roles y responsabilidades, y machearla con la estructura que esperamos que el partner asigne con sus respectivos roles y responsabilidades? Al hacer este match, ya establecemos unas líneas de comunicación, ¿sí? Porque estamos estableciendo un gerente de proyecto del lado cliente versus un gerente de proyecto del lado partner, ¿sí? Van a tener responsabilidades similares y ya sabemos que establecemos una línea de comunicación entre ellos. Establecemos un equipo de trabajo del cliente y un equipo de trabajo del partner. Normalmente, pues el equipo del lado cliente es más reducido, pero establecemos roles y responsabilidades claras, ¿sí? Que van muy de acuerdo a la metodología. Una cosa es definir un Scrum Master, ¿sí? Cuando estamos ejecutando con Agile o con Adaptive, y otra cosa es definir un project manager o un líder funcional, ¿sí? Que también pueden aplicar para los dos si estamos ejecutando con Waterfall. Pero es que es importante que, independiente de la metodología, estos roles de decisión en el proyecto queden definidos con sus respectivas responsabilidades, ¿va? Definir cuáles van a ser los equipos claves de proyecto. Sabemos que vamos a tener mínimo un equipo de desarrollo, pero pues también encima de ellos, muy seguramente a nivel jerárquico, vamos a tener un equipo de sponsors que no van a estar asignados el 100% del proyecto, pero que sí van a tener que estar informados por lo menos cada mes en la ejecución del proyecto, y a ellos vamos a elevar las decisiones importantes, ¿sí? La definición de cómo vamos a hacer fluir esa información entre los diferentes equipos, que es lo que se conoce como los procesos de escalamiento, ¿sí? Cómo vamos a ejecutar las reuniones periódicas del proyecto, si vamos a tener una weekly, de cuánta duración va a ser la weekly, de 1 hora, de 2 horas, si estamos ejecutando en una parte con Agile, cuándo vamos a hacer plannings de sprints, de cuánto van a durar las plannings, van a ser de 1 hora, van a ser de 2 horas, si vamos a hacer reviews, retrospectivas de cuánto tiempo van a ser, qué personas vamos a necesitar del lado cliente en esas sesiones, y cuáles son los artefactos para el registro de esas decisiones clave. Vamos a hacer actas, en qué momentos vamos a generar actas, en qué momentos vamos a mandar acuerdos por correo electrónico para que no todo se vuelva actas y la gestión del proyecto se vuelva inmanejable. Qué documentos van a ser decisores del proyecto. Vamos a tener que firmar un documento de diseño, un documento de descubrimiento, y vamos a tener un plazo máximo como clientes para poderlo revisar y aprobar, y que eso vuelva y juega, no nos afecte los tiempos que están definidos en el proyecto. También, por otro lado, definir cuáles van a ser los mecanismos de comunicación del estado del proyecto, es decir, cuántos comités vamos a usar. Bueno, este está más en el siguiente, más bien, qué herramientas de gestión vamos a usar. Si el partner nos va a poner una herramienta de gestión como Jira, por ejemplo, o si nosotros ya tenemos una herramienta de gestión donde se dejen esos acuerdos o las tareas o las actas o toda la documentación del proyecto. Y ya bajamos a lo que son sesiones clave en torno a sesiones de decisión del proyecto diferentes a las sesiones operativas, como son las sesiones semanales de seguimiento o como son los comités de sponsors que hablábamos hace un momento. Entonces, todo eso es gobierno del proyecto. Entonces, en el siguiente slide, lo que vamos a ver es un gobierno de proyecto bien definido, ¿sí? Donde desde el comienzo del proyecto se deje definido qué comités vamos a tener, quiénes van a asistir, cuánto va a durar, cada cuánto lo vamos a hacer, qué informes del proyecto vamos a generar, cómo va a ser el formato, cada cuánto lo vamos a entregar, qué actas vamos a generar y en qué momentos. Todo ese tipo de cosas queden claramente establecidas versus, pues, un ejemplo pobre e incompleto donde no se deja claro toda esta serie de actividades.
Entonces, de allí salimos de toda la parte de metodología y gobierno del proyecto. Siguiente slide. Pasamos entonces, digamos que todo esto, ¿para qué nos ha servido? Para definir el alcance técnico funcional del proyecto, para definir cómo vamos a ejecutar, cómo nos vamos a comunicar y cómo vamos a tomar decisiones en el proyecto. Digamos que ya logramos pasar por esa etapa de construcción donde como cliente estamos esperando con ansias finalmente poder ver los resultados de todo eso que vivimos en el proyecto, en el proceso de discovery, diseño, construcción, ¿sí? Donde ya hemos llevado una conversación periódica con el partner y nos ha contado cómo va. Pero llegamos al momento álgido de las pruebas y de las pruebas UAT, que es las pruebas donde nuestros usuarios finales van a entrar finalmente a conocer la aplicación que a nivel de proceso pues vamos a conocer con el partner, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta para no llegar como tan en frío a esta fase, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que esta fase lo que tiene que definir es, y con anticipación, por cierto, los tipos de pruebas que se van a ejecutar en el proyecto, cuáles son en cada una de las fases del proyecto. Entonces, normalmente los ciclos de pruebas que se definen o los tipos de pruebas que se definen es que el partner haga sus pruebas unitarias una vez que ha desarrollado cada uno de sus componentes, ¿sí? Que después de eso, si hay integraciones, se hagan unas pruebas integrales. Si tenemos muchos procesos hablándose entre sí, para eso también nos pueden servir las pruebas integrales. Si tenemos, si de pronto tenemos muchos registros viajando en integraciones o muchos registros apuntando hacia una aplicación, podemos hacer pruebas de estrés. Esto no necesariamente, este tipo de pruebas no necesariamente son mandatorias en la ejecución de todo proyecto, pero las que sí son muy necesarias son las pruebas UAT, ¿sí? Entonces, que son las pruebas de aceptación de usuario final, ¿no? Entonces, para estas pruebas UAT, que es importante definir clarísimo quién va a ser los scripts de prueba, ¿sí? Que se definan quiénes van a ser los usuarios que van a estar disponibles para atenderlas, cuál va a ser la metodología de prueba, si se requieren sistemas o si alguna de las dos partes va a disponibilizar sistemas para dejar las evidencias de pruebas o la gestión de las pruebas o de los incidentes que se puedan reportar en las pruebas, definir quién va a hacer los scripts, si va a ser algo en conjunto o si va a ser más responsabilidad de nosotros como cliente, ¿sí? Y cómo se va a manejar la resolución de los problemas para que cualquier incidente que se encuentre en las pruebas no sea algo que se vuelva muy grave en un proyecto, sino que se trate tanto en tiempo como en complejidad en su justa medida. Eso es importante que se defina desde el comienzo en el plan de pruebas si se incluye, ¿sí? Entonces, y un punto final es que ustedes o nosotros como clientes podamos tener en cuenta que pues tenemos que cerrar la etapa de pruebas, o sea, se tiene que dejar un tiempo considerable de ejecución de pruebas, se tiene que definir cuál va a ser el proceso muy relacionado con los controles de cambios para saber qué vamos a hacer con las cosas que se encontraron en las pruebas que de pronto no se hicieron y estaban por fuera del alcance, eso es importante, y también revisar cómo con todo ese análisis podemos llegar a un proceso de cierre y de aprobación formal de las pruebas. Pasamos al siguiente slide. Entonces acá, pues lo que vemos es un ejemplo de unas pruebas acotadas, ¿sí? Donde se definen cuáles son las responsabilidades del lado cliente, cuáles son las responsabilidades del lado partner, y pues por el otro lado, unas pruebas que no están tan acotadas, que se dejan muy a alto nivel. Entonces, por ende, cuando llegamos a la ejecución, pues nos encontramos con muchos problemas o con actividades que no se vieron con suficiente antelación, ¿sí? Y que por ende nos empiezan a correr los tiempos del cronograma. Ya cerrando esta parte, a mí me gustaría preguntarle a Edgar, pues después de ver todo esto, ¿cuál es la importancia que ustedes creen o le ven a definir de manera correcta el proceso de pruebas en la ejecución del proyecto? Sí, Giovanna, o sea, a nivel proyecto, me parece que esta es una etapa que prácticamente determina el éxito o el no éxito del proyecto. O sea, si bien es importante todas las etapas de análisis, de diseño, de construcción, o sea, el hecho de definir una muy buena matriz de pruebas, o sea, que sea una
matriz realmente exhaustiva que nos permita validar todas estas reglas de negocio, integración entre diferentes áreas, integración con otras aplicaciones, es vital para el éxito del proyecto per se. La etapa de pruebas para nosotros prácticamente se empiezan a definir desde el análisis, o sea, desde que tú o desde que nosotros en el proyecto definimos historias de usuario, requerimientos, anotaciones y reglas de negocio, esas anotaciones de inicio de análisis se van convirtiendo en nuestras matrices de validación, que esto nos permiten, uno, tener la certeza de que lo que estamos validando es lo que definimos, porque muchas veces si desconectamos estas etapas, lo que pasa es que durante la etapa de generación de matrices por parte de negocio, empiezan a salir otros escenarios que no necesariamente estaban identificados desde el inicio del proyecto. Entonces, la etapa de pruebas inicia desde la etapa de análisis y para nosotros es fundamental establecer quiénes son los responsables, como bien comentabas, porque muchas veces nos ha tocado ver algunos proyectos y han sido algunos de los riesgos más grandes que hemos identificado. Se minimizan estas etapas de pruebas y esto lo que hace es que durante la etapa ya de capacitación, incluso ya de migración o de post-implementación, empiezan a salir estos nuevos requerimientos de que yo pensé que la herramienta iba a hacer esto o yo creí que yo platiqué. Entonces, esto debe estar muy bien fundamentado en estas matrices de prueba y obviamente con las firmas de los responsables, tanto de nuestros clientes como de nosotros los consultores, para que tengamos una migración hacia el tema productivo lo más natural y sencillo posible. Vale, entonces acá ya pasamos una vez superamos las pruebas, ¿sí? Y estamos listos ya para capacitar a nuestros usuarios finales. Vamos a ver dos partes que son lo que es capacitación y adopción. En el frente de capacitación, que es importante que tengamos en cuenta, pues que esto va a definir el alcance del entrenamiento. Normalmente, una modalidad muy usada es el entrenador de entrenadores, donde se entrena a un grupo de usuarios que después se van a encargar de capacitar a todos los usuarios finales en cada uno de los procesos. Estos usuarios entrenadores, lo que se recomienda es que sean champions, que se identifiquen desde el comienzo de la ejecución del proyecto, que hayan acompañado toda la ejecución del proyecto y que definitivamente pues estén muy comprometidos con la adopción de Salesforce como herramienta, ¿sí? Que es importante también determinar el tipo y alcance de entrenamiento, si van a ser usuarios de ventas, de servicios, si van a ser usuarios administradores, pues esto nos va a determinar el tipo de material, la intensidad horaria, la audiencia a la que vamos a dirigir la capacitación y entender pues cómo va a ser ejecutado el entrenamiento, ¿sí? Que es importante pues definir desde el comienzo cuál va a ser el material de capacitación, si van a hacer una presentación en PowerPoint, si le vamos a dar la libertad al partner de que dicte la capacitación y nos entregue un video para poder replicarlo, eso normalmente es muy útil, dejar clarísimo cuáles van a ser el número de sesiones, el máximo de usuarios por sesión. Normalmente no se recomiendan más de 20 usuarios por sesión justamente para garantizar el aprendizaje de los usuarios que van a tomar la capacitación y su retención de la información, porque ellos van a ser formadores. Una cosa es capacitar a 10 formadores, a capacitar a 50 formadores. Entonces, no se recomienda que sea una audiencia tan grande. ¿Dónde, cuándo, cómo se va a hacer? Si va a ser presencial, si va a ser en remoto. ¿Cuáles son las responsabilidades de nosotros como clientes? Y nosotros vamos a tener que poner las salas de capacitación, los equipos de capacitación, el internet para que los usuarios puedan tomar la capacitación, transporte. Todas esas cosas es buenas conversarlas con anticipación a la capacitación. Pasemos al siguiente slide. Y acá pues está un ejemplo de una buena definición de una estrategia de capacitación versus un ejemplo pobre e incompleto, pues donde justamente si no lo hacemos con anticipación, si no lo dejamos bien definido, pues vamos a entrar en roces a la hora de definir las responsabilidades y con tiempo cómo ejecutarlo. Pasemos al siguiente slide. Entramos a la parte de adopción, que tiene que ver mucho con, después de la capacitación, cómo yo como cliente acuerdo con el partner que voy a quedar listo después de que salgamos en vivo.
Entonces, fíjense que el salir en vivo es algo que se tiene que programar también con antelación, porque ahí es donde vamos a definir, ¿sí? Cómo vamos a salir, ¿sí? Con cuántos usuarios vamos a salir en vivo, si queremos salir con todos y qué implicaciones tiene eso a nivel de la adopción de los usuarios, o si queremos salir de a poquitos, escalonados o por pilotos, y de esta manera no afectamos la adopción de los usuarios. Esa es una conversación que tenemos que hacer antes. Otra cosa importante en los puntos clave, ¿cómo vamos a medir esa adopción? ¿Sí? ¿Qué tantos usuarios están ingresando a la plataforma? ¿Qué tantos usuarios están usando la aplicación? ¿Cómo vamos a medir eso? ¿Cómo con estos champions que tenemos definidos o con otro equipo de champions, cómo vamos a incentivar el uso de las nuevas aplicaciones y el cambio de switch de nuestros usuarios de las aplicaciones anteriores a las aplicaciones a que ahora vamos a tener con Salesforce? Las actividades que vamos a tener que contemplar en conjunto con el partner para que nuestros administradores que voy a tener que definir como cliente hagan shadowing con un tiempo previo, inclusive al Go Live, y ya se sientan seguros cuando el partner no esté para asumir la administración de Salesforce. Y la definición de diferentes aplicaciones o instalación de aplicaciones que nos permitan medir la adopción. Inclusive hay muchas que están gratuitas en el mercado de aplicaciones de Salesforce. Entonces, en el siguiente slide, pues vamos a ver un ejemplo de una definición de salida en vivo de un proyecto súper clara en torno a cuánto tiempo de salida, qué releases vamos a tener, ¿sí? Cuánto tiempo de soporte y acompañamiento me va a dar el partner, cuántos días de garantía voy a tener y por ende qué actividades voy a definir para que mis administradores y mi equipo de gestión del cambio esté listo. Y hombre, ahí yo pueda ya ver reflejada la inversión que hice para que una vez mis aplicaciones estén en vivo, mis usuarios las estén usando. Versus, pues un ejemplo donde se deja altísimo nivel el tema de qué vamos a hacer después de que salgamos en vivo. ¿Quieren pasemos al siguiente slide? Y vemos el último tema, no menos importante, que es el tema de la administración de los riesgos. Entonces, ¿qué es importante entender de los riesgos? Que inclusive pueden venir desde la propuesta comercial. O sea, un riesgo es un riesgo se plasma en la ejecución del proyecto, inclusive desde antes que se dé. Es un ejercicio sano, ¿sí? Que es importante definir cuál va a ser el proceso, ¿sí? Y cuáles van a ser los documentos que se van a usar por parte de la gestión del proyecto para administrar los riesgos. ¿Qué es clave? Definir si hay riesgos iniciales, ¿sí? Definir cuál va a ser el proceso para gestionar los riesgos, cuál va a ser la clasificación de estos riesgos, porque no todo riesgo o no todo issue que se da en un proyecto se puede volver grave, sino que se tiene que tener una clasificación y de esta manera subirlo a nivel del gobierno del proyecto que ya definimos. ¿Cuáles van a ser los roles y cuáles van a ser las responsabilidades justamente para evitar que un issue y un riesgo un riesgo se convierta en un issue y por ende en un problema después inmanejable en el proyecto? Y pues que para todos sea conocido la forma como vamos a administrar y hablar de los riesgos en el proyecto. En el siguiente slide, lo que podemos ver es el ejemplo de una buena práctica en la definición de un proceso de riesgos. Ahí hay un ejemplo versus, vuelve y juega, dejar muy a alto nivel la forma como vamos a tratar y hablar de los riesgos en la ejecución del proyecto. Entonces, pues ya para cerrar, a mí me gustaría hacerle ya como la pregunta final a Edgar, en el sentido de cómo han llevado el tema en la ejecución de los proyectos ustedes para la administración de los riesgos. Sí, de acuerdo. O sea, el tema de riesgos es algo que es como un seguro de autos. O sea, es algo que tenemos que tener muy claro y muy identificado, que esperamos no utilizar. Pero en realidad, en todo proyecto siempre hay componentes que pueden poner en riesgo nuestra salida a vivo, nuestro alcance, nuestro entendimiento. Entonces, aquí para nosotros lo que es súper importante es la persona que va a hacer todo este plan de gestión de riesgos, que es el Project Manager. O sea, debes de tener a una persona que sea realmente un buen project manager, que entienda de metodologías, que tenga buena experiencia en proyectos, porque este manejo de riesgos lo que te da o lo obtienes a través de horas de vuelo. O sea, en realidad lo obtienes a través de haber tenido estos riesgos en otros proyectos, de saber cómo los mitigaste. Entonces, para nosotros en Cloudco, el tema de la capa de PMs es vital para poder no solamente identificar,
sino comunicar y mitigar estos riesgos. Por parte del cliente, siempre hay muchísimos riesgos que tenemos que ir trabajando, pero estos se van viendo en la junta semanal de avance o cuando se hayan definido, para desde el momento que se identificaron, vayamos tomando estas acciones para poderlos subsanar. Excelente. Muchísimas gracias, Edgar, por tus comentarios, Gio. La verdad es de que toda la información súper valiosa. Veo que ya estamos sobre el tiempo de la sesión que teníamos programada, sin embargo, sí me gustaría aprovechar si es que el público tiene un par de minutitos extras, si es que tienen alguna pregunta tanto a Edgar como a Gio, aprovechando que los tenemos pues ahorita en línea, dado que pues tienen toda esta expertise de cómo se maneja un proyecto con estos factores de éxito. Ahora sí que abro el micrófono por si alguien del foro le gustaría preguntar algo. Me parece que no hay preguntas. Estoy revisando el chat. Yo veo Tampoco. una en el chat. ¿Quieres que la lea, Ali? Estoy viendo, dice, muchas gracias por la sesión. Los tips serán de gran utilidad. Ahora que vamos a iniciar un proyecto, mi duda es, ¿cuál es el perfil de la persona que va a administrar Salesforce posterior a la entrega del proyecto? ¿Quieres que responda? Sí, adelante, John. Vale. Depende de la implementación. Si la implementación es muy nativa, muy de caja, hay clientes que incluso ponen a usuarios de negocio, de mercadeo, que fueron champions o que fueron muy tecnológicos desde el comienzo, la designan como administrador de Salesforce, ¿sí? Cuando el proyecto sí ya tiene un poco más de complejidad porque tiene personalizaciones, porque tiene integraciones, pues normalmente sí lo que se requiere del cliente es que ponga de su lado un equipo que tenga un poco más de expertise técnico. Como les dije antes, lo más importante es que este equipo se prepare con antelación, haga un shadowing con el partner para que se vayan familiarizando con los diferentes componentes de Salesforce, sean funcionales o sean técnicos, y de esta manera también en las conversaciones ya de dirección del proyecto, pues se pueda determinar quiénes van a ser el equipo de administración, porque el partner en algún momento lo va a preguntar y es una pregunta muy sana, ¿a quién le vamos a entregar la administración del proyecto? Pero pues a nivel de perfiles, no necesariamente tienen que ser personas tan técnicas, pero personas que sí tengan un poco más de profundidad, por lo menos en los componentes click and point de Salesforce. Y por ende, pues se definan como administradores de Salesforce y se incluyan en la capacitación de administrador. Excelente. Espero con eso haber contestado la pregunta. No sé si alguien más de nuestro foro quiere aprovechar dentro de los contenidos que tuvimos, tanto pruebas, capacitación, administración de riesgo, alcance. Todos estos son puntos muy importantes en el proceso y pues sí requiere una gestión particular. Entonces, si hay algún tema adicional, somos todos oídos. ¿Qué recomiendan si la mitad de la implementación, a la mitad de la implementación identificamos mejoras en nuestro proceso? Esto es muy común, o sea, es muy común que en cuanto vamos implementando Salesforce, vamos teniendo nuevas ideas, nuevas opciones y nuevas mejoras. Esto va muy de la mano con lo que nos comentó Giovanna en el tema de gestión de cambios. Primero tenemos que entender cuál es la naturaleza de este cambio, de esta modificación, saber si lo podemos incluir dentro del alcance de este proyecto, obviamente que no impacte el tiempo de entrega de recursos, pero hay cuestiones que son muy rápidas, que son muy sencillas, que se pueden incorporar y que le dan muchísimo valor al negocio. Y en caso de que sea algo mucho más de raíz o mucho más complejo, lo que sugerimos es encapsularlo, identificarlo y sí analizarlo y tal vez proponerlo para una fase posterior del proyecto. Pero mucho va de la mano del análisis de cuál es el impacto de este cambio.
Muchas gracias, Edgar. Y hay una última pregunta que estoy viendo que mencionan, ¿en dónde puedo ver más información de los cursos en línea y si tienen costo? En este caso, digo, todo este know-how que nos comparte tanto Gio como Edgar, pues es propio interno de Salesforce que apoyamos de este lado en las implementaciones con los clientes. Sugeriría tocar base con el ejecutivo de cuenta dentro de Salesforce para ver qué información tenemos disponible a cara del cliente, ya documentada, si tenemos cursos o material que podamos compartir. De acuerdo. Listo, pues ya estamos 5 minutitos sobre. Me agradecemos mucho tanto a Gio como a Edgar por todo este tiempo que nos pudieron compartir toda esta información. Agradecemos también pues el foro que nos acompañó y pues sí muestra un interés y unas ganas de poder ejecutar este tipo de proyectos en equipo y tener un súper buen resultado. La verdad es de que para tener un éxito hay que trabajar en conjunto, hay que tener buena comunicación y pues hay que seguir este guideline de lo que nos han comentado. Entonces, pues, si no hay nada más que comentar, pues espero tengan un buen resto de su día. Hasta Muchas luego. gracias a Muchas todos. gracias a todos. Que estén muy bien. Buen día.